financiación del proyecto de excelencia 457 del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, PAIDI 2020, convocatoria 2021, Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y del proyecto La Génesis de Nuevos Derechos Fundamentales en España en el marco del Constitucionalismo Global, Jus Génesis, y también del proyecto PIT 2021 126875B-100R, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación 10 13 039 50 11 000 11 033, hay que decirlo todo, FEDER, una manera de hacer Europa. Advertir que este seminario está siendo grabado, al menos el audio, con lo cual todo aquel que hable para la grabación está consintiendo que, bueno, pues que sea su voz, que sus palabras queden registradas aquí. Presentaros en el día de hoy a la ponente. Y que va a ser subido a... Y se ha subido a algún sitio, ¿vale? No se sabe a dónde. Normalmente quizás al canal de YouTube de Jus Génesis, o si no a alguna plataforma de podcast o ya se verá, ¿vale? Presentaros en el día de hoy a doctora María Salvador Martínez, de la Universidad UNED. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá, también doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá, y bueno, leo aunque sea de forma breve el currículum. Es actualmente profesora titular de Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho Político de la UNED desde el año 2010 como profesora titular, y en la UNED desde el año 2004. Anteriormente había ocupado puestos docentes en la Universidad de Alcalá, en el Departamento de Derecho Público, con la asignatura de Derecho Constitucional. Ha realizado estancias de investigación en Heidelberg, en Cambridge y en Harvard. Es actualmente codirectora de la revista de Teoría y Realidad Constitucional, una obviamente revista da referencia en nuestra materia, en el derecho constitucional, y también directora del Centro de Estudios de Partidos Políticos, y también ha sido coordinadora del grado de Derecho en la UNED desde el año 2014 al año 2018. Sus principales líneas de investigación son y han sido Derecho de la Comunicación, Derecho Constitucional Comparado, Autoridades Independientes, Principio de Igualdad y Partidos Políticos. Además, actualmente es investigadora principal del proyecto El Estado de Partidos, Raíces Intelectuales, Rupturas y Respuestas Jurídicas en el Contexto Europeo, SPAREO. En el día de hoy, el seminario se titula La libertad de asociación política y los derechos de los afiliados. Como siempre realizamos, pues la intervención de la ponente será de en torno a 40 minutos, y luego abrimos un turno de debate para las intervenciones, preguntas y comentarios que quiera hacer cualquier otro. Así que, bueno, y antes de dar paso a la ponente, María, agradecerte que desde el primer momento mostró completa disponibilidad y un gran interés en aceptar venir aquí con nosotros, y de verdad que es muy gratificante y un placer tenerte aquí con nosotros en el día de hoy. Gracias, María. Bueno, muchísimas gracias, Gaspar, por esta presentación. Y muchísimas gracias a Gaspar y al departamento por la invitación para estar hoy aquí. De una manera o de otra, yo no sé cómo he ido tejiendo vínculos con la Universidad de Málaga y con sus profesores de manera bastante espontánea, además por diferentes vías, y estoy encantadísima de estar hoy aquí con todos vosotros. Tengo una relación especial, académica, pero también personal con este departamento y con este área. Creo que además se va a profundizar esa relación especial en los próximos años a través de Penélope, y estar hoy aquí es para mí es un placer, y espero que pasemos una jornada interesante. Bueno, yo cuando me invitó Gaspar, lo primero que le dije es: yo nuevos derechos, os puedo hablar de un viejo derecho, que es el derecho a la asociación,
Y lo que sí que os puedo explicar es cómo ese derecho, que no es un nuevo derecho, es un derecho de toda la vida, cómo ha adquirido una configuración especial en el caso en el que son los partidos políticos los que ejercen ese derecho fundamental, hasta el punto de que yo creo que hoy sí que podemos hablar de una modalidad específica del derecho de asociación, que sería el derecho de asociación política o la libertad de asociación política, que tiene suficientes particularidades respecto al género derecho de asociación y que tiene cierto interés dedicarle un seminario como el de hoy y alguna reflexión para ver hasta dónde llegan esas particularidades y para ver cómo se han ido desarrollando y qué retos plantean. También la elección del tema tiene mucho que ver con las líneas de investigación que estamos desarrollando ahora en la UNED y que desarrollo yo, que tienen que ver con los partidos políticos, ¿no? Y que se enmarcan dentro de el interés por fomentar estudios sobre los partidos políticos desde el derecho constitucional, porque los constitucionalistas hemos dejado la materia de los partidos, hemos respetado sobre todo a la ciencia política, que es la que más sabe de partidos políticos, y hemos realizado un tratamiento de los partidos adecuado, pero limitado, y es cierto que en los últimos 15 años se ha intensificado el interés sobre los partidos políticos, las dudas sobre su régimen jurídico, no os voy a contar nada que no sepáis todos, y me parecía que desde el derecho constitucional teníamos que poder decir algo más, teníamos que aportar algo más de lo que habíamos aportado anteriormente sobre cómo se podían dar respuesta a esas cuestiones en relación con el régimen de los partidos. Y muchas de ellas confluyen en la libertad de asociación política, en esa configuración especial que es de la que os voy a hablar yo hoy aquí. Muy bien. Sí, te voy dando, ¿no? Gracias. Bueno, como os decía, tenemos un derecho fundamental en la Constitución, que es el derecho de asociación, en el artículo 22, y de esto no os descubro nada nuevo. Es un derecho que busca proteger la faceta social de las personas y el interés por reunirse y defender intereses comunes. Y es un derecho del que son titulares las personas individuales que deciden crear una asociación y, en segundo lugar, la misma asociación una vez creada, que tiene derecho a fijar sus fines y actuar libremente para conseguir esos fines, organizarse de una determinada manera, decidir cuáles van a ser sus acciones para conseguir esos fines. El derecho fundamental de asociación no es de las libertades clásicas que se reconocen en los primeros catálogos de derechos, es un derecho que se incorpora posteriormente a las constituciones. Históricamente coincide con el inicio de los procesos de democratización del primer Estado liberal. No es un derecho que se reconozca para que los partidos políticos surjan históricamente, pero es verdad que cuando se reconoce ese derecho juega un papel determinante en que se vayan formando los partidos políticos y en el rol que van a desempeñar los partidos políticos en esos procesos de democratización del Estado. De manera que hoy tenemos estados democráticos en los que los partidos políticos desempeñan un papel absolutamente fundamental y trascendental, porque estamos entre profesores de Derecho Constitucional, pero como sabemos los estados democráticos responden a la premisa de que el poder emana del pueblo, pero no lo ejerce el pueblo, lo ejercen los órganos del Estado, pero organizados y actuando de tal manera que ese poder se pueda predicar de sus titulares, que haya mecanismos de participación, de exigencia de responsabilidad, de legitimación, y para que esos postulados, para que esa idea se haga realidad, en la práctica, históricamente, hizo falta que hubiera una instancia intermedia entre los ciudadanos y los órganos del Estado, y esa instancia intermedia fueron los partidos políticos. Y siguen siendo los partidos políticos. Para cumplir esa tarea de intermediarios y
hacer posible esa participación de los ciudadanos, esa legitimación, también esa exigencia de responsabilidad, los partidos políticos tienen que tener garantizadas ciertas condiciones. Y ahí es donde los que estamos trabajando ahora en la UNED en estos temas hemos ido avanzando en la definición de un estatuto constitucional de los partidos políticos. Es decir, que para que los partidos puedan cumplir esa función en el Estado democrático y para que la puedan cumplir de la mejor manera posible, necesitan ciertas condiciones. La primera condición es la libertad de creación y la libertad de actuación. Y esa primera condición viene garantizada por el derecho fundamental de asociación. No solo por el derecho de asociación, también por otras libertades que están en la Constitución, pero por el derecho de asociación. Ahora bien, cuando el derecho de asociación lo ejercen los partidos políticos, el hecho de que sean los partidos quienes ejercen ese derecho da a la configuración da a ese derecho una configuración especial. ¿Por qué? Bueno, la explicación la encontramos en el artículo 6, que es el artículo que la Constitución dedica a los partidos políticos, y es un artículo que contiene 3 elementos. El primer elemento, la función de los partidos. Dice el artículo 6, por aquí lo tengo, los partidos expresan el pluralismo, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, son instrumentos fundamentales para la participación política. Lo primero, la función. En segundo lugar, el principio de libertad. Su creación y ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Y el tercer elemento, el mandato de democracia interna. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Es decir, la función, la primera condición para que la función se pueda realizar, que es la libertad, y una condición adicional, que es la democracia interna. En algún momento se pensó que en el artículo 6 lo que había era un derecho fundamental de libertad de los partidos políticos. Pero, bueno, ya pronto llegamos a la conclusión de que no. Lo que hay en el artículo 6 es un principio de libertad, que es, como los principios, sabéis todos, un mandato dirigido a los poderes públicos en primer lugar y a continuación a quien corresponda de hacer realidad la idea que contiene el principio. Incluso hay quien también ha propuesto reconocer una garantía institucional, pero bueno, con que el principio nos sirve. En el artículo 6 hay un principio de libertad y la posición jurídica subjetiva de libertad de los partidos se garantiza, como sabemos todos, de la mejor manera, que es reconociéndoles derechos fundamentales, los derechos de libertad que hay en la Constitución, asociación y otros, con la matización de que el artículo 6 se proyecta sobre esos derechos fundamentales y es el artículo 6 el que les da una configuración especial, ¿no? ¿Por qué? Porque el principio de libertad que está en el 6 depende o está vinculado a la función que cumplen los partidos. Entonces, es la función la que condiciona esa manera en la que se va a configurar de manera especial la libertad de asociación y otras libertades que ejercen los partidos. ¿Cómo se ha ido configurando esa modalidad especial de libertad de asociación política? Bueno, las particularidades de esta libertad de asociación están contenidas en la Constitución. La primera y más evidente es la exigencia de democracia interna, que está en el 6, en el artículo 6. Y a partir de ahí, las particularidades las ha ido deduciendo el Tribunal Constitucional en la interpretación del 6 y de otros derechos fundamentales. Y también ha habido particularidades que ha ido desarrollando el legislador. De manera que esa especial configuración que vamos a ir viendo ha sido producto de la labor del Tribunal Constitucional y del legislador, que han ido dotando a este derecho de esos rasgos especiales y particulares. Bueno, pues para analizarlos he respetado un poquito la estructura con la que analizamos cualquier derecho fundamental, titulares, contenido, límites, y hay algunas particularidades respecto a la titularidad del derecho, aunque no son excesivamente relevantes. La primera
falta ahí, son los extranjeros, falta un punto. La primera particularidad es que la libertad de asociación política está limitada para los extranjeros. La justificación está en la vinculación que existe entre esta libertad y el derecho de participación política, que tradicionalmente se ha limitado ha estado vinculado a la ciudadanía, a la nacionalidad, y entonces tradicionalmente, de la misma manera, el derecho a la libertad de asociación política, sobre todo en la faceta de la libertad de crear partidos, quedaba excluido para los extranjeros. De la misma manera que se ha ido evolucionando en reconocer la participación política también a algunos extranjeros en determinadas situaciones, ha habido una evolución en la libertad de asociación política y ahora se reconoce la limitación solo respecto a la facultad de crear partidos y solo para los extranjeros no comunitarios. Ha habido una evolución desde una primera legislación en la que se excluía a todos los extranjeros, una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice no, los extranjeros por lo menos tienen que poder afiliarse aunque no puedan crear partidos. Y luego ya una evolución legislativa en la que la ley ha ido evolucionando hasta admitir la libertad de creación, afiliación a todos los comunitarios y afiliación a los extranjeros. Y luego hay algunas particularidades respecto al ejercicio, no tanto a la titularidad, en el caso de los menores, también vinculada con la limitación que existe para la participación política. Los menores no pueden crear partidos ni afiliarse a partidos, pero sí pueden formar parte de asociaciones juveniles de los partidos políticos que están expresamente previstas en la ley de partidos. Hay también limitaciones por razón del ejercicio de funciones públicas, están en la propia Constitución. Jueces, fiscales no pueden formar parte de partidos políticos, miembros del Tribunal de Cuentas, los magistrados del Tribunal Constitucional no pueden formar parte de órganos directivos de los partidos. Y hay alguna limitación más que se ha desarrollado por ley. El legislador ha ampliado algunos supuestos, el defensor del pueblo, los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, las razones no necesitan mucha más explicación, garantizar el correcto ejercicio de las correspondientes funciones públicas. Y luego una última limitación que es más complicada, que se introdujo en la Ley Orgánica de Partidos Políticos del 2002, y es la limitación para las personas penalmente condenadas por asociación ilícita o por haber cometido ciertos delitos. Y aquí, bueno, hay que abrir un paréntesis para recordar que en materia de partidos tuvimos una primera ley en 1978, muy breve, con una regulación muy limitada y muy escasa en prácticamente todos los ámbitos, porque el objetivo de la ley era fundamentalmente garantizar la libertad a los partidos en el inicio de una transición política y en el inicio de un sistema democrático. Ese era el objetivo, libertad y ninguna intervención más. Y en 2002 esta ley es sustituida por una ley nueva de partidos políticos que incorpora más medidas legislativas que tienden a avanzar en las exigencias de los partidos políticos en diferentes aspectos, pero sobre todo es una ley que busca resolver el tema de la violencia terrorista apoyada por algunos partidos políticos. Y de ahí viene esta limitación. Bueno, el Tribunal Constitucional la ha considerado proporcionada expresamente. Reconoce que es una limitación a la libertad de creación y participación en partidos políticos, pero la considera proporcionada. Bueno, técnicamente hay alguna cosa que se podría mejorar. Los delitos la numeración de los delitos es excesiva, ahí es que cabe. Y en el momento de aprobarse sí que es verdad que tuvo un efecto retroactivo que en aquel momento, pero salvo estas cuestiones técnicas, esta es la situación. Donde encontramos más particularidades y una mayor especificidad de este derecho fundamental está en el contenido y en los límites.
Bueno, vale, para. Atrás. Estamos bien, ahí, choca. El derecho fundamental de asociación, normalmente el general, protege dos ámbitos. Unas facultades individuales, que son las que se reconocen a las personas, y unas facultades que se reconocen a la asociación una vez creada la persona jurídica, ¿no? La mayor especificidad de la libertad de asociación política es que hay un tercer ámbito protegido, lo vamos a ver ahora, y también límites especiales, particulares, por razón de que sean los partidos políticos quienes ejercen este derecho fundamental. El primer grupo de facultades protegidas son las facultades individuales, que son las clásicas: crear o no crear un partido político, permanecer o no permanecer en un partido político. Al respecto, solo se ha discutido si existiría un derecho a ser admitido en un partido político. Esto se discutió sobre todo en la primera parte de nuestro periodo democrático, y se llegó a la conclusión de que, en general, el derecho de asociación no incluye un derecho a ser admitido en una asociación, de manera que para ingresar en una asociación hay que cumplir los requisitos que esa asociación imponga, porque los que deciden crear una asociación tienen libertad también para decidir con quiénes se unen a su asociación. Pero en el caso de los partidos políticos sí que la doctrina ha insistido y parece comúnmente, o sea, yo creo que hay suficiente consenso en que, como estamos en el caso de unas asociaciones muy particulares, tú no puedes crear, no me admiten en este partido, el partido que queramos, en este partido comunista, voy a crear un nuevo partido comunista. No es tan sencillo, ¿no? El mercado, digamos, de este tipo de asociaciones es bastante más complicado, de manera que lo que sí se exige en este caso es que los requisitos de afiliación estén expresamente y claramente establecidos, que estén relacionados con la ideología del partido, no con otras cuestiones, y que las decisiones denegatorias estén correctamente razonadas y motivadas, ¿no? O sea, una denegación injustificada podría considerarse lesión del derecho fundamental. Y en el caso de estas facultades individuales hay una cuestión especialmente conflictiva, que es el registro de partidos y de sus funciones. En las facultades individuales lo que se pretende asegurar es la libertad en el momento de creación del partido, que el partido se cree libremente por la voluntad de los promotores. Es muy normal que en casi todos los estados democráticos exista un registro o algún tipo de proceso similar que puede tener como finalidad dar publicidad o la adquisición de personalidad jurídica, o que puede ir vinculado también a la concesión de determinadas condiciones favorables, subvenciones o otro tipo de ventajas. La existencia de procesos, trámites de este tipo no es contraria a la libertad de creación, siempre y cuando la manera en la que se hayan establecido no suponga, no limite ese estado de libertad a la hora de crear. Es decir, que la voluntad de creación quede condicionada por un control material, un control de fondo, la adquisición de una autorización previa de algún tipo, ¿no? Ese es el elemento con el que hay que juzgar, digamos, o enjuiciar cualquier trámite que se establezca para la creación de un partido político. En España hemos tenido siempre registro, existía antes de la ley del 78 y se ha mantenido, en parte por inercia, puede entenderse justificado. La existencia del registro no es inconstitucional. Lo que puede plantear alguna duda es las funciones que se atribuyen al registro, en la medida en la que supongan o incorporen algún tipo de control material, ¿no? Aquí hay que reconocer que el Tribunal Constitucional ha tenido una actitud muy decidida a la hora de defender la libertad de los partidos y dejar muy claro que el registro solo puede comprobar formalmente que se
cumplen los requisitos exigidos y nada más, ¿no? Hay dos casos muy conocidos que seguramente a lo mejor los habéis estudiado. En el 81 una sentencia del Tribunal Constitucional porque se denegó la inscripción del Partido Comunista. Bueno, se le dio larga, se ponían, se alegaban, bueno, nada, se le estaba impidiendo materialmente la inscripción y ahí el Tribunal Constitucional recordó que el registro no puede más que recibir, comprobar e inscribir. Y un segundo caso en el 86 en el que se intenta inscribir el Partido Comunista de Aragón y se rechaza porque el nombre es muy similar al Partido Comunista que ya existía y el tribunal dice, da igual, o sea, no se puede denegar tampoco por este caso, solo si el nombre fuera tan idéntico que realmente llevara a una confusión que afectara el ejercicio de los derechos, podría el registro denegar, pero si no, el registro solo comprueba, inscribe, no debe ir más allá. Actualmente la ley atribuye al registro dos tipos de funciones. La primera, verificar si se cumplen todos los requisitos y ahí pues ya está, lo que dice el Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, que la inspección sea simplemente comprobar que se cumplen e inscribir. Y la ley, sin embargo, atribuye una segunda función que es verificar si existen indicios de ilegalidad penal o de ilicitud penal, mejor dicho. Y en ese caso el registro tiene que comunicar al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior puede comunicar al fiscal y el fiscal, si lo considera, iniciar acciones penales, las correspondientes. El problema de este proceso, de esta opción, es que se suspende la inscripción y la suspensión la mantiene o no el juez y puede mantenerse hasta el final del proceso. Aquí es donde, bueno, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado, no es algo que se haya recurrido, pero sí que mayoritariamente la doctrina considera que esta suspensión, en fin, está lesionando la facultad individual de crear un partido, porque se puede inscribir y luego sí, o sea, que esta segunda faceta habría que reformularla o revisarla. Y bueno, en general también hay una postura tendente a revisar el registro y bueno, añadirle alguna garantía adicional, ¿no? Por ejemplo, que en vez de depender del Ministerio del Interior dependa de la Administración Electoral, que se ajusten la regulación de algunos plazos, en fin. El segundo ámbito protegido son, digamos, la vertiente colectiva. Serían las facultades que se reconocen al partido una vez creado, a la asociación una vez creada. Y aquí estas facultades son pues, la libertad de organizarse y actuar según la asociación considere para lograr sus fines. Lo más importante aquí son dos facultades. La primera, la facultad de dotarse de unos estatutos en los que se decide cómo se va a organizar la asociación y cómo va a funcionar. Y la segunda, la facultad sancionadora, porque dentro de esa facultad primera de dotarse de unos estatutos se incluye también la decisión de tipificar algunas conductas que pueden ser contrarias a los fines del partido y a las actuaciones que el partido pretende perseguir, y la atribución o la vinculación a esas actividades de las correspondientes sanciones, incluida la expulsión. La expulsión supone limitar la facultad individual de mantenerse en el partido, en la asociación, digamos, ¿no? O sea, que esta segunda vertiente colectiva ya incorpora de manera natural, no solo específicamente en los partidos, sino en todas las asociaciones, una situación que necesita una situación de potencial conflicto entre las facultades y los intereses de la propia asociación y las facultades y los intereses de los sujetos individuales que forman parte de la asociación. Y después, en la vertiente colectiva, la gran especificidad de esta libertad de asociación política es
la existencia de un límite particular, que es el de la democracia interna, que es el límite que deriva del artículo 6, que es el que antes hemos visto, ¿no? Y esto significa que, por definición, esta libertad respecto al derecho de asociación general, en su vertiente colectiva, es una libertad que nace ya limitada porque la facultad de autoorganización está ab inicio, digamos, limitada por la exigencia de respetar la organización y el funcionamiento internos democráticos, ¿no? ¿Cómo concretamos esa exigencia? ¿Qué quiere decir? Que la organización y el funcionamiento interno sean democráticos, porque claro, necesitamos definirlo para saber hasta qué punto limita las facultades anteriores. Aquí hay una sentencia que es el leading case, ¿no?, como se dice ahora, del Tribunal Constitucional, una sentencia del 95, la 56-95, se produce a partir de un conflicto en el que el Partido Nacionalista Vasco expulsa a unos afiliados por haber votado en la Junta de Guipúzcoa, creo que era exactamente la Junta General de Guipúzcoa, votaron a favor de ciertas medidas que de un proyecto que suponía a favorecer la escisión de Guipúzcoa del partido. Entonces el órgano central decide que eso es que han actuado en contra de los intereses del partido, aplican las sanciones correspondientes y les expulsan. Y el tribunal los expulsados acuden hasta el Tribunal Constitucional y lo que reclaman por primera vez es: mire, esto va contra el principio de la organización y el funcionamiento internos democráticos. Entonces hemos votado en un órgano en fin, entonces el Tribunal Constitucional aquí es cuando se enfrenta por primera vez con esta exigencia y la tiene que concretar. Y el Tribunal dice, pues esta exigencia en realidad se compone de dos elementos. Un principio de organización y funcionamiento internos democráticos que va dirigido a quienes tienen que definir la organización y el funcionamiento interno, es decir, a los partidos, pero también al legislador cuando desarrolle medidas o disposiciones sobre cómo deben organizarse de manera interna los partidos. Y, en segundo lugar, unos derechos democráticos de los afiliados, que vendrían a complementar el principio. Por si el principio no es suficiente, se tienen que respetar los derechos democráticos básicos de los socios para que esa asociación funcione de manera democrática. Estos serían como un elemento formal, digamos, el principio, y un elemento material, que serían los derechos de los afiliados. Y es importante, además, que el segundo elemento es garantía del primero, o sea, los derechos garantizan que efectivamente ese principio se cumpla. Si no se cumple es cuando, por la vía del derecho, puedes decir, esto no está funcionando democráticamente, ¿no? Fijaros el juego, o sea que y ahora se va a complicar más. Bien, esto sigue siendo indeterminado, porque claro, cuando una organización responde al principio interno de funcionamiento y organización democrática, el tribunal no ha ido más allá, a la doctrina ha avanzado y sí que ha habido muchos trabajos en los últimos años que apuntan exigencias mínimas que deben tener las organizaciones para que se pueda reconocer una organización como democrática en la medida en la que garantiza requisitos mínimos o un mínimo de capacidad de participación y de influir en las decisiones de esa organización, en este caso sobre todo en las decisiones que tienen que ver con la fijación de los fines y la decisión de las actuaciones y con la elección de los candidatos electorales o con la elección de los miembros de los órganos del partido, que digamos serían los dos ámbitos fundamentales de decisión de los partidos políticos. Y por otro lado también un mínimo de capacidad que permita a los afiliados controlar el ejercicio que se realiza en los órganos internos, ¿no? O sea, como en cualquier sistema democrático, ¿no? Vías de participación y vías de control, ¿no? Muy bien.
Y aquí ha habido una evolución importante de los primeros requisitos que establecía la ley del 78, que no eran ningunos prácticamente, a los que se establecían en la ley del 2002, en la ley orgánica, y a los que se añadieron después en 2015, que hubo una importante reforma de la ley y se añadieron algunos requisitos más. En todo caso, sigue habiendo un margen amplísimo para los partidos a la hora de definir cómo se organizan y cómo funcionan, porque la ley, aunque ahora contiene una enumeración larguísima de cosas que en la mayoría de los casos son aspectos que la ley remite a los estatutos. Por ejemplo, los estatutos tendrán que prever mecanismos de control de las decisiones, pero cómo y cuándo y por qué y de qué manera no se sabe. Quedan remitidas, digamos, a los estatutos, y solo hay en realidad 4 aspectos que la ley establece obligatorios: que exista una asamblea general, que los órganos principales los elijan los afiliados, que las decisiones se tomen por mayoría y que los órganos se renueven máximo cada 4 años. Eso es todo. Y los derechos democráticos de los afiliados, que sería el segundo componente del límite específico, pero que el Tribunal Constitucional ha dicho: estos derechos democráticos de los afiliados, en la medida en la que garantizan el principio y en la medida en la que dotan de contenido a ese límite, forman parte o constituyen una nueva vertiente, un nuevo ámbito protegido ahora, los derechos democráticos de los afiliados. En la interpretación del Tribunal Constitucional son un nuevo ámbito protegido. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema que poquitos años después, esto lo dice el Tribunal en esta sentencia del PNV del 95, y en el 98, en un caso sobre una asociación que llega al Tribunal Constitucional, el Tribunal dice: recordando nuestra jurisprudencia, forman parte de este derecho las facultades individuales, la vertiente colectiva y los derechos democráticos, y se remite a la sentencia del 95, cuando en realidad la sentencia del 95 lo que está reconociendo es una especificidad de la libertad de asociación ejercida por los partidos. No está reconociendo un nuevo ámbito protegido en el caso de todas las asociaciones, ¿no? Pero en esa sentencia, sin justificar nada más, porque es que es esta línea, tal cual, pues ya está. Ha ampliado, digamos, por esta vía el derecho de asociación general, y entonces ahora el derecho de asociación general incluye también los derechos democráticos de los socios. Y luego el legislador, cuando se aprueba la ley de asociación en 2002, dice: pues si lo dice el Tribunal Constitucional, pues yo también lo incluyo en la ley. Incluye derechos democráticos de participación de los socios en cualquier tipo de asociación. Bueno, esto ha sido criticado en general porque desde el punto de vista del derecho de asociación, porque es una limitación que no está siempre justificada. O sea, que en el caso de los partidos sí, pero en el de todas las asociaciones, una asociación, salvo que sea paramilitar, que ya lo excluye la Constitución, pues te puedes organizar de manera más o menos democrática, no hace falta... Bueno. Y en lo que nos afecta a nosotros, la crítica está en que desnaturaliza la especificidad de los partidos, que además está claramente en la Constitución. De todas maneras, aunque ahora todos los socios de todas las asociaciones tengan derechos de participación, lo que sí que hay que reconocer es que en el caso de los partidos juegan ese papel especial porque son contenido del límite específico, límite particular a la vertiente colectiva y con una razón de ser claramente, un fundamento claramente justificado y constitucional, ¿no? Y tiene un juego en la práctica que no tienen el resto de asociaciones. Bueno, hay que determinar, porque claro, todo esto sigue siendo indeterminado. ¿Cuáles son los derechos de los afiliados? Bueno, aquí el Tribunal Constitucional ha terminado construyendo una cosa un poco complicada. Porque según lo que ha interpretado el Tribunal Constitucional, digamos que hay como 3 tipos de derechos democráticos de los afiliados. Primero, hay unos derechos de configuración legal, porque el Tribunal Constitucional, cuando reconoce en la sentencia del 95
que la exigencia de democracia interna se divide en esos dos elementos, añade, estos derechos democráticos de los afiliados son derechos de configuración legal. Además, son derechos en los que el legislador tiene un amplio margen de discrecionalidad, porque existen muchos modos de organizarse democráticamente. Entonces, no vamos a limitar más la libertad de autoorganización de los partidos y que el legislador ya se busque la vida y decida cómo concreta esos derechos democráticos de los afiliados. Bueno, yo creo que aunque el tribunal quiera reconocer que el legislador tiene mucho margen de maniobra, tanto no tiene, porque los derechos básicos que tiene que tener cualquier organización democrática, podemos deducirlos todos, y la doctrina que se ha ocupado de estos temas está de acuerdo. Son los derechos a elegir y ser elegido, los derechos a presentar iniciativas, a participar en la formación de la voluntad del partido, a acceder a los cargos del partido, a las listas en condiciones de igualdad, en fin, como cualquier orden democrático, ¿no? También los derechos que tienen que ver con los procesos libres de formación de la voluntad del partido, la libertad de expresión, el derecho a recibir información, a crear corrientes internas, y luego ciertos derechos procesales básicos relacionados con los procedimientos disciplinarios dentro de los partidos, que van a ser garantía de estos derechos anteriores, ¿no? Así que no es tan difícil definir esos derechos. El legislador, que es el que tiene que concretarlos, bueno, pues en la primera ley del 78 no tenía casi nada, en la ley del 2002, bueno, hemos avanzado y sí que se reconocen algunos, y en esa reforma importante del 15 se incorporan ya más derechos de configuración legal. No están todos, faltan algunos de los que la doctrina entiende que son evidentes, pero bueno. Lo más importante de estos es que, aunque estén en la ley, son parte del contenido del derecho fundamental, y entonces se puede llegar recurriendo en amparo hasta el Tribunal Constitucional si se lesiona alguno de ellos. Habría un segundo contenido, los derechos que están en los estatutos, porque en realidad los derechos finales de los afiliados están en los estatutos de los partidos. Estos derechos, dice el Tribunal Constitucional, son solo derechos estatutarios, no tienen rango legal, no formarían parte del contenido del derecho fundamental, en principio. Pero aquí hay una sentencia muy interesante de hace un par de años del Tribunal Supremo, un caso en el que, igual lo recordáis de la prensa, un afiliado del PP recurrió porque no se había convocado el Congreso Nacional durante 5 años. No se convocó, él dirigió diferentes escritos para que se convocase, siguió sin convocarse, y entonces él recurrió a la vía judicial exigiendo que se convocase el Congreso que él estaba pidiendo, y llegó hasta el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, una sentencia pues que es bastante interesante, entiende que los derechos que se reconocen en los estatutos, que conectan con lo que podemos entender que son derechos que garantizan la participación democrática de los afiliados, aunque estén en los estatutos, no son derechos de rango meramente estatutario, sino que tienen naturaleza ius fundamental, forman parte del contenido del derecho y hay que entenderles como tales. Y no solo los derechos reconocidos como derechos en los estatutos, sino incluso las normas estatutarias que regulan procedimientos y elementos de organización que condicionan el ejercicio del derecho de participación democrática pueden recurrirse porque tienen ese elemento de concreción del derecho fundamental y tienen esa naturaleza ius fundamental, ¿no? Y entonces el Tribunal Supremo concluye que en este caso el incumplimiento de esas normas internas de que el Congreso Nacional debe convocarse, no sé si eran, creo que ponía 2 o 3 años, ese incumplimiento
es un incumplimiento que afecta realmente a la esencia del derecho, que hay que entender lesionado el derecho de participación democrática de los afiliados y condena al partido. Ya se había convocado un nuevo Congreso Nacional, pero bueno, yo creo que esta sentencia tiene bastante interés. Y puede que haya derechos que ni estén en la ley ni estén en los estatutos, pero que son derechos que todos entendemos vinculados a la participación democrática. Por ejemplo, la libertad de expresión no está ni en la ley, está en algunos estatutos. No es un derecho democrático de los afiliados de participación. Bueno, pues esto lo tuvo que resolver el Tribunal Constitucional en una sentencia de 2016. Precisamente era un caso en el que una afiliada había criticado unas decisiones sobre cómo se hacían las listas en Asturias y escribió unas cartas muy enfadada a un par de periódicos. La verdad que las cartas eran bastante, de una persona muy indignada por cómo se habían hecho las cosas, y él fue expulsada. Se aplicó la sanción de expulsión porque había actuado frente a la imagen del partido. El Tribunal Constitucional tiene que resolver este asunto, y el Tribunal dice, es que aunque no esté en la ley ni esté en los estatutos, esta afiliada es titular de su derecho de libertad de expresión, que está en la Constitución y que lo ejerce también en el interior del partido. Y que cuando lo ejerce en el interior del partido no se convierte en derecho de configuración legal ni en derecho estatutario, sigue siendo la libertad de expresión del artículo 20, ¿no? Pero ejercida dentro del partido. Es decir, que por esta vía el tribunal ha incorporado, ha complementado esta interpretación anterior que nos dejaba así un poco a medias, y cualquier otro derecho fundamental de contenido democrático que no esté en la ley ni en los estatutos, ha abierto la vía para que lo podamos entender como derecho de los afiliados que puede limitar las facultades de organización y asegurar la exigencia de democracia interna. Los límites. Esos derechos democráticos de los afiliados tienen límites también específicos por razón de los partidos. El primero, es que si seguimos la argumentación se van limitando unas facetas a otras. Los derechos de los afiliados limitan las facultades colectivas, el derecho la libertad de autoorganización, y en sentido contrario, los derechos democráticos también se ven limitados por las facultades de autoorganización. Aquí hay que buscar, claro, el equilibrio, ¿no? Aquí también hay una sentencia muy interesante del Tribunal Supremo, porque en los últimos años han llegado bastantes casos curiosos, y es un caso en el que se expulsa a unos militantes, a unos afiliados de Podemos que decidieron no votar, desobedecieron una orden. Se estaban negociando el presupuesto, la votación de un presupuesto, me parece que era en una institución en el País Vasco, y Podemos había decidido votar que no, luego terminan negociando que sí, o que terminan negociando la abstención, y entonces los afiliados que estaban presentes en ese órgano dicen, nos da igual, nosotros no estamos, vamos a votar que no al presupuesto. Desobedecen, la indicación del partido, y además crean, un blog, o no sé qué, una red social, en fin, una línea para defender sus argumentos y su posición, y el partido les expulsa. Aquí el Tribunal Supremo va a dar la razón también a los afiliados, porque considera en este caso desproporcionada la valoración que hace que ha hecho el partido, y descompensada la ponderación que han hecho los órganos judiciales que han ido pronunciándose, porque dice el tribunal, primero, no puedes expulsarle por votar otra cosa, le puedes expulsar, le puedes sancionar como se hace normalmente, sanción económica. Expulsar de partido es como desproporcionado. Además es que está prohibido el mandato imperativo. Y luego en el otro caso, en relación con esa línea
de defensa de sus argumentos habían sido muy correctos, no, en fin, simplemente estaban explicando su posición, entonces es desproporcionada. Y aquí el tribunal lo que dice, en este tipo de conflictos entre los derechos de los afiliados y la libertad de organización del partido, lo que hay que ver es en cada caso concreto las circunstancias, esto de la ponderación que nos deja siempre un poco en el aire en materia de derechos, pero las circunstancias de cada caso y en ese caso concreto ver cuál es el derecho cuyo ejercicio en ese momento está mejor sirviendo a la función de los partidos políticos. Que esto es el punto del que surge toda la especificidad, ¿no? O sea, aquí, ¿qué es lo que mejor está sirviendo a la función de los partidos? Pues ese digamos, yo creo que eso está bastante bien apuntado en esta sentencia, porque si no estamos siempre, ¿verdad? Ponderamos y nunca sabemos. Bien, lo último, las garantías específicas. También hay garantías específicas para estos derechos. Primero, ciertas exigencias relativas a los procesos internos disciplinarios, porque es en el interior del partido donde se resuelve ese conflicto entre los derechos de los afiliados y los derechos del partido. Entonces, esos procesos internos disciplinarios tienen que tener unas exigencias un poquito más estrictas que en unas asociaciones normales. Es verdad que no se puede aplicar a las asociaciones las exigencias del 24 de tutela judicial efectiva y del 25 de legalidad penal, pero en el caso de los partidos sí que parece que existe acuerdo en que se deben proyectar con mucha más intensidad que en el caso de otras asociaciones. Y así, bueno, también se ha ido peleando mucho poco a poco en las distintas reformas de la ley, se ha ido avanzando en incluir más garantías. Quedan algunas, pero bueno, se ha avanzado bastante. Y la última garantía es un control judicial más intenso de las decisiones internas de los partidos. Aquí la doctrina del Tribunal Constitucional ha sido siempre que el control judicial de las decisiones internas de las asociaciones es un control judicial muy limitado. Primero, solo a que se hayan cumplido los aspectos formales procedimentales y segundo, a verificar por parte del órgano judicial que la asociación tenía base material razonable para aplicar la sanción, si es una sanción, o para tomar la decisión que fuese en el caso concreto. Es decir, que no entraba a verificar si realmente esa decisión del órgano interno del partido había ponderado bien los derechos en conflicto o los intereses en conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro del partido, digamos, está protegido por esa libertad de asociación frente al Estado y el Estado no tiene que entrar, tiene que respetar. Pero en esa sentencia de 2016 que he citado antes, de la afiliada que escribe cartas enfadada con el partido, el Tribunal Constitucional dice no, aquí hay que reconocer en el caso de los partidos que el control judicial tiene que ser más intenso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conflictos de derechos de los que al final depende la garantía de funcionamiento democrático de estas instituciones y el correcto desempeño de esa función, de ese papel en el Estado democrático. Entonces aquí sí que admite que los órganos judiciales revisen la valoración que ha hecho el órgano interno y revisen si la ponderación es correcta. Entonces, esto ha supuesto sí un punto de inflexión importante y marca también una diferencia importante con el resto de asociaciones. Y a partir de esa sentencia sí que es verdad que ha habido, bueno, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ve claramente que ha recibido esa indicación y el Tribunal Supremo está entrando a verificar si la ponderación que se ha hecho en la resolución de conflictos internos ha sido la correcta, ¿no? Y los ejemplos que he puesto antes entran dentro de esta nueva línea jurisprudencial. Bueno, un último límite específico, y no voy a entrar mucho porque esto abrimos ya aquí la caja de Pandora.
Hay un último límite específico que afecta a esta modalidad especial de derecho de asociación, que es la existencia de un régimen diferente de ilegalización y disolución para los partidos distinto del que se aplica a las asociaciones generales. No está reconocido en la Constitución, se introdujo legalmente en 2002 y su constitucionalidad fue respaldada por el Tribunal Constitucional con algunos ajustes. Bueno, sobre esto solo diría que... Bueno, no digo nada más. Luego, si queréis hablar. Si no, me parece que si no se hace muy largo. Ya está. Así que, reflexiones finales. Yo entiendo que toda esta construcción diferente de la libertad del derecho de asociación cuando lo ejercen los partidos políticos responde, creo que correctamente, a la función, que es el elemento que define la posición especial que tienen los partidos y creo que lo que se ha avanzado en todos estos años de reconocer que la función condiciona la posición de los partidos desde la Constitución es correcta. Yo creo que hemos avanzado en ese sentido por el buen camino. El segundo gran elemento que condiciona y que configura este derecho de manera especial es la democracia interna. Sin duda, creo que se ha avanzado también, ahí hay que seguir avanzando. Es un terreno muy complicado, porque como hemos visto entran tantas posiciones e intereses en juego y está siempre la duda de hasta dónde puede llegar el legislador estableciendo requisitos o exigencias y a partir de qué momento está lesionando la libertad de los partidos o de las asociaciones, ¿no? Entonces aquí no se ve casi, pero dice Susanita, lo sé, sé que mis derechos terminan donde empiezan los de los demás, pero es culpa mía que los derechos de los demás empiecen tan lejos que dependiendo de quién mire dónde empiezan los míos, dónde acaban. Este es un terreno complicado pero al mismo tiempo muy interesante y están surgiendo muchos conflictos que antes no surgían porque no había opción, ¿no? O sea, los afiliados no tenían margen para moverse ni derechos y ahora hay muchos conflictos que están llegando a la vía judicial y al Tribunal Supremo y plantean cuestiones interesantes y que además, bueno, yo creo que sirven para revitalizar este debate, para avanzar en la configuración de esta modalidad del derecho y supongo que en definitiva para mejorar en la calidad de nuestro sistema democrático. Y luego tenemos una última especificidad que está vinculada a ese régimen especial de ilegalización y disolución de partidos que nos ha puesto a medio camino entre una democracia militante que no es, pero tampoco un régimen absolutamente libre. Estamos ahí en una cosa intermedia que yo creo que yo creo que técnicamente todo ese régimen es mejorable en muchos aspectos, pero yo rescato de ese régimen la vinculación con la idea de la función. La función es la que tiene que definir el régimen de los partidos y las especificidades. Y aquí sí que, en la medida en la que las actividades de un partido impiden el ejercicio democrático de los derechos, pues sí que está justificada alguna reacción por parte del derecho. Y ya está, estoy a vuestra disposición y espero que os haya resultado de algún interés. Nada más. Muchas gracias, María, por tu intervención y ahora damos el turno de palabra a todo aquel que quiera voluntariamente participar para hacer comentarios, preguntar luego, etcétera, etcétera. El primero, Oriol. Bueno, pues María, felicidades, ¿no? Me ha gustado mucho. Te hago una pregunta sobre un caso práctico, real, ¿vale? Eso me ocurrió a mí como asesor jurídico, pero viene a razón, viene al cuento, voy a intentar hacerlo lo más teórico para
no se trata solo de consultar qué era lo mejor en ese caso, ¿vale? A veces se entiende que la oposición que no sé si de Weber o que existe entre el político y el burócrata o el técnico es como una oposición pues contradictoria y no de oposición en el sentido de que hay matices, es decir, no hay un técnico y hay un político, sino que hay una línea entre lo técnico y lo político que vamos rellenando. Esa oposición pues se puede ver más clara en lo que tú has dicho antes de, bueno, si los partidos políticos tienen una función y la asociación tiene otra, ¿por qué las asociaciones tienen que ser democráticas? Por ejemplo, una asociación que tenga finalidades científicas, pues mire usted, la ciencia no la voy a votar, no se tiene que votar esto, es una cuestión técnica. La política es decisión, la técnica, una asociación técnica, pues mire usted, ¿por qué tenemos que ser democráticos dentro de esta asociación? ¿Vale? Bien, claro, pero ahí podríamos, si ese es el argumento, podríamos decir, bueno, pero todo depende de qué asociación, porque no es lo mismo una asociación por la restauración de la monarquía tradicional que una asociación por la democracia, que una asociación por la defensa de las matemáticas puras. No es lo mismo. Dicho esto, ¿no? Que me parece que sí que había matices, es decir, sería la finalidad de la propia asociación la que determinaría hasta qué punto sus estatutos deben de ser más o menos democráticos. ¿Vale? Me voy al caso práctico. Y quiero decir, imagínate unos estatutos que hablaran de la asociación por las matemáticas, pues tendrían que establecer, digo yo, que dentro de sus cargos se exigiera pues determinados elementos de carácter técnico. Es decir, pues si yo soy el que defiende las matemáticas, soy el portavoz, pues tengo que saber de matemáticas. No puede ser que no sepa de matemáticas. ¿No? Tiene sentido. Bueno, el caso práctico es que en un partido político en Málaga, que en aquel momento tenía representación en el ayuntamiento, en las primarias se planteó que las personas que se fuesen a presentar a las primarias tenían que aprobar una determinada prueba de capacidad. El sentido era, pues mire usted, no vamos a votar a nadie, por ejemplo, que no sepa leer ni escribir. Pues no. Es decir, como estamos diciendo, recapitulo, estamos diciendo que la decisión, o sea, es decir, la política y la técnica no son cuestiones excluyentes. Siempre hace falta algo de técnica para la política y siempre hace falta algo de política para la técnica. Entonces, obviamente, yo no puedo ver ni ese tacto. Voy a plantearlo de otra manera. Vamos a ver, el economista, la persona que se encarga de las cuentas en el partido político, ¿no debemos exigirle por los estatutos que tenga una cualificación técnica? ¿Sí o no? Pues si hemos abierto ese melón, podemos seguir abriéndolo. ¿Y el secretario? Hombre, tendrá que saber leer y escribir. Y tendrá que tener otro tipo de conocimiento, ¿o no? O el secretario puede ser absolutamente cualquiera, que ya las labores de secretaría las hace otro. No, se supone que las tiene que hacer él. Entonces, podemos decidir a quién votamos entre las personas que reúnan las capacidades acordes o ajustadas para ese cargo. Pero pues ya vamos ya a la primaria. Pues lo mismo, si hemos dicho lo mismo del tesorero, hemos dicho lo mismo del secretario, incluso del presidente del partido, ¿por qué no de nuestros representantes en las instituciones? Yo dije que no estaba el horno para bollo, no estaba el horno para judicializar al final esas primarias. Sin embargo, a mí me parece que es un tema que, por pensar, ¿me explico? ¿Por qué no se puede exigir dentro de unos estatutos determinadas capacidades técnicas para ejercer los cargos que luego son votados democráticamente? ¿Me explico? Yo creo que en el caso, no sé si es la diferencia técnico-político lo que fundamenta que en el caso de las asociaciones generales la exigencia de
democracia interna esté menos justificada. No sé, yo creo que es simplemente por respetar la libertad de las asociaciones generales, o sea, que se organicen como quieran, porque esa es la libertad de asociación. O sea, que ahí está claramente está justificado en el caso de los partidos, que lo dice la Constitución. En el caso de las asociaciones generales, bueno, pues bien, no está mal, o sea, sí, añade, pero hasta qué punto esa exigencia sí que ahí tiene que compaginarse respetando más claramente la libertad de la asociación, porque ahí sí que la Constitución no prevé que la libertad general de asociación esté en la faceta colectiva ab initio limitada por nada, o sea, es cosa del legislador. Entonces no sé, yo creo que no es tanto por una cuestión técnica. Y en el caso de establecer requisitos para la presentación de candidaturas, bueno, yo creo que muchos partidos sí que ponen, ¿no? Algunos requisitos. La cuestión ahí es que, o sea, los requisitos tienen que ser iguales para todos. O sea, que ahí hay que respetar que todos participen en igualdad de condiciones. Ese es un elemento muy importante que normalmente no se olvida. O sea, que todo el proceso de selección interna, sobre todo cuando se trata de primarias, hay que garantizar la igualdad de oportunidades de todos y la competición, que todo el proceso tiene que responder a un proceso democrático de principio a final, ¿no? Ahí en las primarias que hemos ido viendo, los problemas no eran tanto que fueran primarias, sino cómo se desarrollaban las primarias, que no había censo, que unos sabían, que otros no, que los plazos beneficiaban a unos o no, o sea, que el proceso no estaba arreglado, ni bien ni preestablecido, ni había condiciones de competición democrática en igualdad para todos, ¿no? Yo creo que es un poco decisión libre del partido, si quiere exigir o no. Porque acceder a las primarias, por ejemplo, tener una titulación. O acceder a las primarias a hacer un examen, que es lo que querían. Yo creo que ahí ya hay un proceso de elección, ya eligen los afiliados. Elegirán, se entiende, al que sabe leer y escribir. Claro, es que es como de cajón, es una cosa como lógica. Muchos ejemplos de escribir, pero hablo de una capacidad concreta. Yo creo que ahí sería un poquito cuestionable. Porque luego ya hay un proceso de que se presente el que quiera, así es que ahí la exclusión tiene que estar justificadísima, porque ya hay luego un proceso abierto en el que se elige al mejor, ¿no? Es como en democracia, ¿no? No ponemos requisitos a los presidentes de gobierno ni a los parlamentarios. El mejor fontanero, el mejor electricista es alguien que es fontanero o alguien que es electricista, y tú eliges dentro de los electricistas. Pero no, yo me presento, yo no tengo ni idea de electricidad, pero caigo muy bien y me vais a elegir. Ese era el argumento que se... Claro, bueno, pero pasa que, claro, en el ejemplo concreto que has puesto tú no son fontaneros ni electricistas, no, claro. Tenían que, por ejemplo, redactar mociones para el pleno del ayuntamiento, de esa manera es redactar una moción para el pleno del ayuntamiento. ¿Sabe usted o no sabe usted? Había gente que no sabía redactar un escrito, y por lo tanto eso no iban a pasar la prueba. Pero luego esa gente se presentaba a un proceso en el que se les elegía o no se les elegía. No, que se les capacitaba para poder elegir, para poder ser elegido. Vale. Claro, pero ya, sí. Claro. Bueno, yo creo que no hace falta, poner, yo creo que ahí no se puede limitar el derecho a presentarte candidato dentro de un partido para ser elegido. Luego, si no sabes leer y escribir, pues, o sea, ¿quiénes te eligen si no sabes leer y escribir? Pues tiene su condena el propio partido ahí. Yo no decantaría ninguna opción. El ejercicio de la libertad en términos generales es lo que tiene, el ejercicio responsable de la libertad o no, en cualquier aspecto de ejercicio de la libertad. Sí, bueno, María, en primer lugar, enhorabuena por la exposición. Por supuesto, una exposición muy clara, muy brillante.
Yo quería hablar de la libertad de expresión dentro del partido. La libertad de expresión dentro del partido. De lo que tú has explicado aquí, se podría deducir que la libertad de expresión es muy amplia dentro del partido político. Mi percepción de la realidad no es así de generosa, pero ya no sé si es que yo tengo una percepción distorsionada de la realidad y los partidos políticos tienen una manga ancha tremenda con la libertad de expresión, o es que la visión jurídica no casa con la realidad del funcionamiento del partido, de los partidos políticos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre sobre la realidad de la libertad de expresión dentro de los partidos políticos? Y ahora digo mi opinión sobre cuál creo que tendría que ser, ¿no? Yo creo que los partidos políticos deberían estar obligados a tener un nivel de tolerancia muy alto respecto del ejercicio de la libertad de sus afiliados. A lo mejor se puede salvar se puede poner límites, pues, hombre, que no se distorsione la esencia del partido, me parece, la esencia, digamos, ideológica del partido, me parece razonable. Quiero decir, una vez que tú estás en el PSOE y de pronto empiezas a sostener posiciones más propias de Vox, pues la salida me parece la solución más razonable en ese caso, ¿no? Pero quitando esos casos y por supuesto quitando los supuestos de expresiones injuriosas, etcétera, etcétera, yo creo que igual que tú puedes sostener la posibilidad de cualquier reforma de la Constitución, sabemos que esto no es una democracia militante, la Constitución de poder, ¿cómo no se va a poder sostener cualquier línea ideológica posible dentro de un partido político, ¿no? O cualquier decisión de esta, y menos en un partido político que técnicamente debería ser casi, en fin, como Podemos, ¿no? Es que ¿de dónde viene Podemos? Si Podemos viene de un montón de personas que eso no tiene... En fin, sí, línea ideológica de izquierda, pero a partir de ahí, es que yo creo que se tiene que votar esto. Pues mira, pues yo no, y voto lo que quiero. ¿Sabes? Con coherencia con la izquierda, pero no sé si me estoy explicando bien, pero esa es mi posición. No sé si es la que se sostiene en realidad o no. Pues... hasta la sentencia, bueno, varias cosas. Una reflexión así general. Los partidos sí que son organizaciones muy particulares. O sea que a mí lo que me hizo gracia de este tema y por el que empecé a investigar es que me pareció un reto porque son una realidad bastante ajena al derecho que responde a sus propias reglas naturales. O sea que los partidos son organizaciones muy complejas que tienen que ganar elecciones y entonces tienen sus propias reglas y el derecho tiene la posibilidad de encauzar la vida de los partidos de manera limitada porque primero es que aunque exigiera el derecho a algo, si la regla natural de los partidos va contra eso, no se va a cumplir. Porque los partidos tienen que luchar, participan en la competición política, esta tiene las reglas que ha tenido la lucha por el poder siempre. O sea, esta es la naturaleza del poder y la lucha por el poder es esa. Y esa, constitucionalmente, la encauzamos, ¿no? Hasta donde podemos. Y aquí, pues en el caso de los partidos, pues lo mismo, la encauzamos hasta donde podemos. Yo creo que menos de lo que hemos sido capaces de encauzar la lucha y el ejercicio del poder con la construcción del Estado constitucional. En el ámbito de los partidos es más complicado. Entonces ahí ellos responden a sus dinámicas y a sus leyes naturales y el derecho llega hasta donde llega.
primera observación general. Entonces, en el caso de la libertad de expresión, los partidos tienen sus dinámicas naturales, y el que pertenece a un partido sabe que si quiere llegar a algún sitio o si quiere hacer ciertas cosas, si critica o si se mueve, no sale en la foto. Y entonces habrá muchos que, aunque quieran decir algo, no lo van a decir porque no salen en la foto. O sea que hay unas normas internas que ya limitan la libertad de expresión y que contra eso no podemos hacer nada. ¿Qué pasa con el que quiere decir algo? Pues ahí hay que protegerlo, claro. Porque la dinámica de los partidos es la de limitar los derechos individuales de los afiliados. Y la dinámica es que la máquina, digamos, el partido como maquinaria está en la posición fuerte y el afiliado es el que está en la posición débil. Entonces, yo creo que hay que proteger al que está en la posición más débil. Además, es que en el caso de la libertad de expresión, es una libertad como absolutamente esencial para que algo sea democrático. Si tú no puedes opinar, ¿de qué estamos hablando? Claro. Entonces, si alguien se atreve a opinar en el partido y a opinar de manera diferente, hay que admitirlo, hay que encajarlo. Por eso me parece bastante sorprendente que no esté en la ley de partidos, ni ya en casi todos los estatutos, pero bueno, en ese caso, por ejemplo, el Tribunal Constitucional por lo menos reconoció, oye, no, es que hay libertad de expresión y se ejerce en el interior del partido. Es verdad que en esa sentencia el tribunal dice, bueno, pero claro, como se ejerce en el interior del partido, puede estar sujeta a algunos límites especiales con los que no se encuentra la libertad de expresión en otras situaciones diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque al colocarte en el seno de un partido estás en una organización que responde a una función, volvemos a la función. Y esa función exige que el partido esté en condiciones de competir políticamente. Porque la función que cumplen los partidos no lo cumple un partido, lo cumplen varios partidos compitiendo en un sistema con determinadas condiciones. Y para que los partidos puedan cumplir su función, pues tiene que haber un mínimo de unidad y de cohesión interna. Es que si no, claro, si no la organización salta por los aires. Tampoco tiene sentido. O sea que hay ciertos bienes que merecen protección y atención constitucional también porque aseguran la funcionalidad del partido. Entonces esos pueden servir como límite. En este caso, en el caso de la sentencia del 16, es lo que dice el Tribunal Constitucional, lo dice un poquito barullado y un poquito mal, pero dice, bueno, pues los afiliados tienen un deber de cooperación, deben respetar la imagen del partido, dice una serie de cosas. Yo creo que la libertad de expresión debe reconocerse de manera muy amplia, muy amplia. El Tribunal Constitucional dijo, los afiliados tienen un deber de contención en el ejercicio de la libertad de expresión para no lesionar la imagen del partido, los objetivos del partido. Yo creo que eso lo ha dicho el Tribunal, pues bien, hay que respetarlo, pero está justificado, o sea que hay que interpretarlo de manera muy restrictiva, que solo en el caso en el que realmente el ejercicio de la libertad de expresión impida, o sea, dañe tan gravemente la imagen del partido o la cohesión del partido, de modo que ponga en peligro la funcionalidad del partido, que es un supuesto prácticamente inimaginable, pero podría, solo en ese caso yo creo que estaría justificada la limitación. Si no, yo creo que el partido tiene que aguantar carros y carretas y aguantar la crítica, porque justo la interpretación de la libertad de expresión ha sido siempre que cuando se trata de asuntos políticos públicos, ¿no? Si lo ha dicho el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo, aquí no hay casi límites, y es que es la razón de ser de esta libertad en democracia, ¿no? Criticar, pues criticar, claro, ¿sí? Porque ya hay una serie de límites, esos límites naturales, espontáneos que generan la dinámica del partido, esos ya van a limitar suficiente la libertad de expresión de los afiliados y ya van a contener un ejercicio que pueda lesionar al partido. Yo creo que eso ya se da de manera natural. Entonces,
como eso ya se da de manera natural, el derecho lo único que puede hacer es limitarlo, pero en esos casos en los que realmente la libertad de expresión pudiera poner en peligro al partido, pero que son como muy difíciles de imaginar. Te pongo un ejemplo. Venga. Ahora con el tema de la amnistía, ¿vale? Todas las opiniones discrepantes que están surgiendo dentro del propio PSOE con lo que Sánchez propone, ¿tú crees que eso daña la imagen del partido? Pues mira, en general, hasta hace unos años, las divisiones internas o las voces discrepantes se entendía que dañaban al partido. Y probablemente esto los politólogos nos explicarán mejor, porque son los que estudian estas cosas. Y yo creo que sí que hasta hace poco había esa impresión de que, estos están pegados entre sí, el partido, si muestra división interna, muestra debilidad. Entonces, ahí como que podía a lo mejor, por parte de los ciudadanos, recibían ese mensaje de debilidad y a lo mejor podían perder imagen y podían perder apoyo en las siguientes elecciones. Yo creo que ahora está todo tan interesante. Yo creo que ahora, como ha habido tanta demanda de democracia interna, hay mucho más debate y discusión, yo creo que ahora la situación es diferente. No estoy tan segura de que una división interna dañe ahora la imagen de un partido. A veces los politólogos explicarán, porque ahora está cambiando todo mucho, porque como se está moviendo todo tanto en el terreno de los partidos, de la comunicación política, de la proyección de los cambios de condiciones de los partidos en las instituciones, hay tantos cambios y están apareciendo fenómenos nuevos. Yo creo que ahora incluso algunos dirigentes de algunos partidos que defienden posiciones diferentes están están apuntalando el respaldo electoral de esos partidos, o bien en su territorio, o bien porque proyectan una imagen complementaria a la del líder nacional. O sea que no necesariamente perjudica, yo no creo que no. Y en todo caso, desde el punto de vista teórico, es un ejercicio necesario el del debate y discusión y aguantar las críticas, ¿no? Ahí yo creo que jurídicamente casi no hubo conflictos hubo un conflicto que llegó a ser judicial, muy poquitos, y yo creo que el gran punto de inflexión se da con este caso del 16, y a partir de entonces sí que ha habido más casos, no solo relativos a la libertad de expresión, sino a otros derechos de los afiliados, que los afiliados se han animado y van al juzgado, y en algunos casos llegan hasta el Supremo. Y yo creo que eso sí que enriquece las posibilidades de definir las posiciones de cada uno y de matizar cómo tenemos que ponderar, hasta dónde llegan los derechos. Creo que eso está siendo positivo. Muchas gracias. Yo enlace con la sentencia de 2016, es que por lo que he visto, por lo que he podido ver hasta ahora, que de hecho me leí el artículo de María, era que el avance en realidad era aparente, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional sí que reconoce esos límites a la libertad de expresión, se avanza en el reconocimiento específico del derecho y tal, pero luego en el caso concreto, en el fallo, al final no se moja, ¿no? Dice como, bueno, pudiera ser que sí se lesiona. Entonces no sé si al final eso sirve realmente. Bueno, ahí el tribunal construye un razonamiento, y lo que pasa es que luego cuando lo tiene que aplicar al caso concreto, es verdad que el tribunal le da un poco de apuro y dice, a ver si voy a ir demasiado lejos. Entonces, cuando tiene que aplicar esa construcción al caso concreto, dice, bueno, pero en este caso es que las cartas, es que dice, es que es que tal. Entonces, cuando tiene que ponderar, ahí dice, fue excesivo el ejercicio. No, bueno, sí, no, o sea, las cartas un poquito en publicarse en un periódico. Bueno, fíjate con las cosas que se dicen ahora. Es que... Bueno, yo creo que ahí él no se atrevió, le pareció, yo creo que dar un paso excesivo, pero deja sentada la parte de construcción teórica.
Y esa parte es importante porque luego ha servido, no han llegado más casos al Tribunal Constitucional, pero ha servido porque a partir de ese momento sí que en el Tribunal Supremo o en instancias judiciales inferiores se está aplicando y en algún caso a favor de los afiliados. O sea que se dice, no, la decisión del partido de expulsar por haber, en este caso de Podemos, de los que votaron que no y montaron esa línea, es que no sé exactamente no sé cuál es la palabra, un subgrupo en no sé qué red social en defensa de su posición. No, este es ejercicio de la libertad de expresión, además correcto, no justificado y reconoció el derecho de los afiliados en ese caso. Yo una consulta muy rápida porque es verdad que me ha interesado mucho la exposición y es cierto que es un tema que no controlo a nivel de investigación, sí a nivel de docencia, pero muy, muy básico, y a mí me llama mucho la atención y me parece muy interesante la línea, al hilo de lo que ha comentado Rafa, pues de los derechos fundamentales que has hablado de los partidos políticos. Yo estoy más en tu línea. Yo creo que sí hay una protección amplia de los derechos fundamentales de los afiliados, pero claro, ahí hay que entender también cómo funcionan los partidos políticos, y has dicho una parte, digamos, ciencia política, la parte digamos, de la política, y la parte es el derecho. Ahí, no sé si dentro de los estatutos de los partidos políticos has podido ver, aparte de lo que has comentado, algún ejemplo claro en los que por un ejercicio de la libertad de expresión se puede expulsar a un militante. Has comentado algunos casos, pero a lo mejor profundizar un poco ahí. Yo lo que sí creo que ahí los partidos políticos, el poder que tienen, y es una cosa diferente, es la posibilidad de irme confesionalistas. Entonces, ahí es cierto que los partidos funcionan por corrientes. Entonces, claro, si no está en la corriente que está liderando el partido, pues es cierto que no irán los primeros puestos. Ahí eso puede generar a lo mejor un efecto limitador de la libertad de expresión, pero yo creo que eso es consustancial a cualquier aspecto, incluso en la vida personal. Entonces, bueno, si una persona no quiere mojarse porque eso le va a perjudicar, pues eso es su problema. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. ¿Están parados públicamente? Sí. Quizás después llega otra línea de corriente que acciona en el partido. Entonces, quizás las dinámicas que hay de jerarquía en los partidos, yo creo que en gran parte están propiciadas por ese control de la lista de trabajo por parte de la cúpula. Entonces, bueno, eso sí, es un ejemplo, porque obviamente dentro del artículo 6 dice que oficialmente un partido tiene que ser democrático. Si crees que se cumple o no se cumple, y sobre todo casos de libertad de expresión vinculados a estatutos. Pues los estatutos suelen tener, claro, las conductas tipificadas sancionables, pues se tipifican en términos, pues normalmente en relación con el ejercicio de la libertad de expresión suele ser, pues son conductas sancionables el desobedecer o el no obedecer, no sé qué término, los acuerdos del partido, o el actuar en contra de las decisiones del partido, o en dañar la imagen del partido. Suelen ser este tipo de conductas, más o menos. Claro, eso sigue siendo bastante amplio. En cada caso concreto es en el que hay que decidir si publicar un Twitter contra o opinando diferente de lo que ha opinado tu líder, o sea, haciendo una declaración o publicando un comunicado. O sea, cada acción concreta hay que justificar, el partido tiene que justificar si supone o no una acción que sea contraria a las decisiones del partido, o una acción que sea contraria a la imagen del partido. Así, en esos términos más o menos están definidas las acciones tipificadas como sancionables. Son más o menos así amplias, yo creo. Y respecto a lo que decías, sí es lo mismo que, o sea, yo estoy de acuerdo en que ya hay de manera natural una autocontención, ¿no?, de muchos afiliados, porque la dinámica interna del partido es que si te quejas, si criticas, si te rebelas, pues eso, no vas en las listas, no te eligen, no, entonces ya hay
una autocontención normal, una limitación natural, digamos. Por eso yo creo que jurídicamente el derecho tiene que ir a proteger al que quiere decir lo contrario. Pero fíjate, perdona María, fíjate es que a mí es que este tema me... que eso es precisamente lo que está siendo disfuncional para el correcto funcionamiento, no ya del sistema democrático, sino del Estado. Quiero decir, que el mayor mérito de las personas que van en unas listas sean que son dóciles, dice tan poquito de los partidos políticos y tan poquito de las personas que están ahí y del sistema, por tanto, que es que yo creo que estamos en la obligación de tener un campo de visión mucho más amplio de lo que tiene que ser el funcionamiento del partido, de manera que incluso se llegue a garantizar cierta proporcionalidad en las listas o lo que sea que permita que corrientes internas minoritarias estén en las listas. Es que de verdad el tema de los partidos políticos me parece que está... Eso que habla sobre la lista abierta, pero es que el problema principal de la libertad de expresión tiene que ver, o sea, por ejemplo, el conflicto dentro de un partido no hace que la ciudadanía perciba al partido más débil, no, lo que percibe es el mensaje más confuso, menos coherente. Por eso la libertad de expresión debe ser máxima en los órganos internos y en las asambleas y mínima fuera. ¿Por qué? Porque tú fuera como órgano del partido, como afiliado o como cargo, ¿vale? Tú tienes que defender la posición que ha sido debatida dentro. Me explico, tienes que respetar la democracia interna, no la democracia, cuidado, la interna. Y si todos juntos hemos aceptado que este es el mensaje, pues este es el mensaje. Así que claro, ahí está la limitación de la... Claro, dices, no, es que yo... Además, ¿sabes cómo se llama? Se lo inventaron los franquistas. Se llama entrismo. Es decir, como yo no tengo fuerza dentro del partido, me lo busco fuera, hago un tuit, revelo a gente que no milita, es decir, gente que no quiere participar dentro del partido, me la gano fuera, y cambio el partido desde fuera. No, mire usted, afíliese, que eso también lo explico. Entonces esa es la estoy defendiendo ahora mismo la posición, que la comparto, pero es la posición de los partidos políticos. Pero esa es una visión partitocentrista de la vida. Correcto. Quiero decir, es que el partido, claro, y el partido está al servicio de la sociedad. Tiene que estar al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio del partido. Por supuesto que buscamos apoyo fuera del partido político, porque es la única forma de presionar para que el partido político cambie esa tendencia. Es que es necesario cambiar las dinámicas que en la vida política actual se dan de los partidos políticos. Vamos, yo lo tengo muy claro. Ahí sí que es verdad que se suele distinguir el ejercicio de la libertad de expresión en el interior del partido, que ahí sí que no tiene que haber límites, porque claro, es lo que dices tú, en el interior, ¿qué límites va a haber? Y se diferencia del ejercicio hacia el exterior. Pero es verdad que en el ejercicio hacia el exterior, la libertad de expresión también cumple esa labor de mantener al partido vinculado a su base social y deja ahí un poco... Claro, todo se puede manipular, lo que dices tú, lo que inventaron es que claro, todo es manipulable, ¿no? Todo es manipulado. y manipulable. Pero en teoría, en la construcción teórica, los partidos tienen que estar abiertos a su base social, si no, no cumplen su función. Y para que estén abiertos, tiene que haber un trasvase de un diálogo. Y si no hay libertad, si los miembros del partido no pueden abrir la boca... Oye, pero yo le estoy confundiendo una cosa. Pero... Una cosa es la cuestión interna de los partidos, que yo comparto con Oliver, que tiene que haber un debate interno y una lealtad, digamos, dentro del partido, a la mensaje hacia fuera, pero estamos hablando sobre todo del afiliado de base. Un afiliado general que no forma parte de la cúpula del partido, de la organización del partido, puede opinar en el Consejo de Partido. Participa dentro de su asamblea, y si la democracia es interna, pues él también participa en el fondo de la producción de ese mensaje. Pero además, lo del entrismo, en el 15M, lo que había gente dentro de las asambleas, que eran asambleas muy masivas, que decían, hostia,
¿Cuántos militantes hay, yo qué sé, del PSOE o de Izquierda Unida en Málaga? ¿Cuántos hay en total? Si aquí nosotros somos más, ¿por qué no nos afiliamos en masa a ese partido y nos lo quedamos? O sea, pues no, mire usted, porque si esto es, por ejemplo, un partido comunista, pues no puede ser un partido que sea capitalista, no puede ser. Entonces, es una manera también de proteger el mensaje para el que está destinado a ese partido, no sé. Vaya. Claro, un partido es una asociación que responde a un fin ideológico. Pero no al contrario, no es me lo colonizo. Claro. ¿Vale? Bueno, antes he dicho... Los trotskistas se llaman termitas, los trotskistas son termitas, entran en el partido y... Pero antes he dicho que precisamente el límite a la libertad de expresión podía estar en esa esencia del partido, en el respeto a esa esencia del partido. Pero dime tú cuál es la esencia del Partido Socialista ahora mismo, con perdón y por poner un ejemplo, ¿eh? O sea, la misma que tenía Pablo Iglesias, desde luego creo que no es. Pablo Iglesias me refiero al fundador. Ni siquiera la misma que tenía Felipe González o Alfonso Guerra. Quiero decir, es que eso, ¿cuál es la esencia? Pues una ideología genérica de izquierdas, que no llegue al borde del comunismo. En cada asamblea hay documentos políticos, cuidado. En cada asamblea general de los partidos se aprueban documentos políticos, ¿vale? Pero eso que son la esencia en ese momento del partido. Y son debates amplios. Además, no se tiene suficiente consideración los documentos políticos, pero deberían tenerse. Normalmente se aprueban ahí de cualquier manera, pero eso tiene ese sentido. No creo yo que se pueda ser la esencia porque... Sí, pero... Al final comenzamos y terminamos con el tema del voto. Tú lo que estás planteando es todo esto para ponerse como más fácil al votante para saber a qué vota. Pero digo yo, el votante, a lo mejor hay que abandonar esa mentalidad de tener que tutelar al votante, y el votante cuanto más fácil se lo pongamos y cuanto menos opciones le demos, mejor vamos a tener nosotros el voto si el votante quiere votar algo que le ha parecido fuera, que se sale del partido, pues que vote a eso. Si quiere votar a alguien que no sabe leer y escribir, su voto es totalmente válido. Tampoco puede restringir qué se puede decir, qué no se puede decir, porque al fin y al cabo ese sentimiento sí que existe. Lo que tú estás proponiendo es que falte la transparencia hacia las personas que van a votar finalmente. Hasta cierto punto sí, que vale, vamos a respetar lo que es el núcleo de nuestro partido, lo entendamos como lo entendamos, hasta cierto punto se va a entender. Pero a partir de ahí, ¿por qué no lo van a decir? Eso ya te respondería, pero es que eso ya es más amplio. Te puedo Sí, vamos a dejarlo Yo quería preguntarte, María, también, bueno, ya no tiene nada que ver con todo esto, pero por el famoso episodio que se produjo hace ya unos años atrás, no sé si fue en 2018-2019, cuando el entonces dirigente del partido Podemos, Pablo Iglesias, y su pareja en aquel entonces, no sé si era esposa o pareja, en aquel entonces Irene Montero, después de todo el episodio que se produjo con el famoso chalet de Galapagar y tal, se sometieron a una encuesta, una votación entre los afiliados de aquel partido. No recuerdo cuál era exactamente la pregunta que se sometió a votación, pero algo así como si era compatible que un elemento de su vida personal, como era pues eso, comprarse una casa, si era compatible esa decisión con su cargo, básicamente, ¿no? No sé si eso abre un nuevo modelo dentro de la democracia interna o si abre un nuevo modelo en... Tampoco se ha llegado a seguir en estos últimos 5 o 6 años después de aquello, que pasó ya prácticamente. No ha sucedido algo similar, también a lo mejor estoy dejando un poco tiempo, pero no sé si qué consecuencias puede suponer esto o qué modelo se abre, porque la verdad a mí siempre me ha parecido un episodio bastante peculiar, ¿no? O al menos, no sé, la verdad, algo como... No es al final una decisión política o una posición política si es compatible con... O si tiene apoyo o no dentro de ese partido, sino algo como un elemento de una decisión de su vida completamente personal, ¿no? No sé. Bueno, yo sobre eso, es verdad que
a partir de aquellos movimientos del 11M, bueno, en aquel contexto de un poco de crisis y de descrédito de la política, de los partidos, se reclamaron muchas cosas, se reclamó más participación de los ciudadanos, más apertura, se reclamaban muchas cosas, y es cuando se empezaron a introducir, se generalizaron más las primarias, y algo que se hizo fue que se empezaron a utilizar más instrumentos de decisión directa, de consulta directa, otros mecanismos de participación directa de los afiliados o de los militantes, ¿no? Entonces, consulta para esto, o digamos que... Bueno, este tipo de instrumentos yo creo que se utilizaron en muchos casos de manera un poquito interesada. O sea, que si tú quieres establecer mecanismos de consulta directa, pues institucionalízalos y prevé en qué casos se van a utilizar siempre, como las primarias. ¿Quieres primarias? Perfecto, pero primarias siempre y regladas, con sus previstas, sus procesos, sus requisitos, pero no primarias cuando me conviene, primarias no cuando me conviene, y esto es lo mismo, consulta directa cuando me conviene y no consulto cuando no me conviene. Y consulta, pregunta directa, consulta directa, normalmente cuando me conviene para superar un momento de crítica o de crisis o para apuntalar una decisión que es poco popular, o sea, absolutamente siempre interesada. Entonces, en aquel caso se les criticó la compra del chalet, consulta, la compra del chalet es estupenda. Bueno, pero eso es una cosa que se contagia y hacen todos los partidos, cuando les interesa de pronto, democracia directa. Y consultamos esto, pues las bases han dicho, esto va a misa. Pero consultan a las bases cuando les apetece, claro, cuando les viene bien, si no... Vale, siguiendo el argumento, imagínate que Podemos hubiera decidido expulsar a Pablo Iglesias y a Irene Montero por comprarse un chalet. ¿Cómo lo ves? Es que cuando ellos consultan, ya saben, ¿no? Yo creo que ellos tienen el cálculo hecho de que va a salir lo que ellos quieren que salga para apoyar lo que ellos quieren en ese momento concreto. ¿Sabes? Sería estupendo que se les diera la vuelta alguna vez. No, total. O sea, es que en esa votación estaban poniendo completamente su cargo en juego, ¿no? No sé si el porcentaje salió 68-69% a favor de que era compatible, ¿no? De lo que era esa decisión que habían tomado. Pero, y también pienso que sí, que es verdad que, digamos, que salían un poco... Tenían cierta... Esto es un poco como la discusión clásica de democracia directa, democracia representativa, al final es eso. O sea, un partido, el funcionamiento de un partido es con matices, pero reproduce muchas de las reflexiones que hemos hecho antes sobre la organización del Estado. La democracia directa siempre es más manipulable, es menos... No tienes posibilidades de integrar las diferencias, sí o no a una cosa, y esa es la estructura interna del partido clásico de organización local, organización regional, organización nacional. O sea, es una estructura piramidal en la que hay los procesos de formación de la voluntad siguen caminos internos ascendentes a través de comités, de órganos colegiados en los que se va integrando las diferencias. Esta es la teoría perfecta y bonita, ¿no? Se van integrando las diferencias, se va a articular una decisión unitaria, ¿no? Pues un poco como se hace en un parlamento. Y entonces un modelo u otro modelo de toma de decisión. El tradicional ha sido el de la decisión a través de comités y procesos internos de construcción de las decisiones. Y ahora de pronto nos pareció que eso, que es poco democrático, y mecanismos de más participación directa, que bueno, pues tienen un resultado, responden a otra filosofía, pueden ser complementarios, está muy bien, yo creo que pueden complementar, y hay una demanda de que existan, pero bueno, pues también definidos de manera un poco seria. Pero el problema no es la participación directa, sino la oposición entre, que lo acabas de decir tú, entre la pura decisión y la técnica, que es lo que decía antes, es decir, lo reglado o lo no reglado. Por ejemplo, eso, lo que has dicho del chalet, es lo mismo que el Brexit. Es decir, ¿está mal preguntarle a la ciudadanía si no vamos de la Unión Europea? No.
pero regularlo. Es decir, ¿qué significa el Brexit? ¿Significa que por un voto nos vamos de la Unión Europea? ¿Eso tiene lógica? Esa es la técnica. Eso es lo que tenemos que plantear con la pregunta. Es decir, no decisión pura y dura, sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de formalismo. No. Entonces hace falta tener, pues eso, estructura, reglas, algo ya previsto, como estabas diciendo tú, y eso implica cierta decisión reglada, técnica. No soy un puro político, no soy un puro técnico, porque eso no existe, sino que soy un político que, de acuerdo con determinada técnica política, pues puedo decidir. No total, o sea, no. Esa es la gracia, creo yo. No sé. ¿Alguna otra intervención antes de acabar? Nada más, no. Vale, pues antes de terminar, lo que sí anunciar el siguiente seminario, el seminario del mes de diciembre, en el que participará la doctora Patricia García Majado, que es profesora ayudante doctora en la Universidad de Oviedo, de Derecho Constitucional. Su seminario se titula Inteligencia Artificial, Creación y Aplicación de Normas, y tendrá lugar, bueno, como siempre, un viernes a las 12 de la mañana, el viernes 15 de diciembre. Así que antes de finalizar, de nuevo, darte las gracias, María, por asistir aquí en Málaga, por venir y bueno, realizar esta intervención. Así que un último aplauso de agradecimiento.